Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de las buenas noticias. A más de uno le puede costar trabajo pensar, creer que vivimos en una sociedad donde se controla absolutamente todo. Yo cada día me quedo más anodado, aunque no me resulta extraño, y, y os voy a decir un poco en qué consiste esta entrada mía, que ahora os dejaré con la tertulia de Robert Martínez, Pedro Redes y nuestro queridísimo Andrés Coronel, en lo que, bueno, lo que han hecho esta plataforma, justo el día que Andrés me llama, os cuento lo que ha pasado, pues me manda un mensajito pues, a través de las redes, ¿no? Y me dice, bueno, si te mando el vídeo esta noche, ¿tú lo puedes colgar mañana? Y yo le digo, sí, sí, sin ningún problema, yo te cuelgo el vídeo. Justo ponen una falta, un strike, eh, que lo estáis viendo ahora vosotros en pantalla, justo el día en que este hombre me va a mandar el vídeo, con lo cual yo cuando intento subir este vídeo me encuentro esta imagen y digo, ¿esto qué pasa? Ostras, qué sincrónico, ¿no? Que justo el día... Entonces, lo que están intentando es, como dice mi buena amiga María José, es joder por donde pueden, pero lo llevan claro porque esto es imparable. O sea, la fuente ya ha hablado, ha tomado su decisión y es que es imparable. Los que seguís este canal ya sabéis de lo que estoy hablando. No pueden hacer nada, intentan retrasar lo impepinable. Yo cada día me divierto más en esta realidad, esperando que llegue el quiebre que tiene que llegar. Bueno, es mi punto de vista, yo sí me mantengo en esto y porque lo veo, porque lo estoy viendo. Y bueno, no me entretengo más, os dejo con la tertulia de Robert Martínez, Pedro Redes, que está súper interesante, y nuestro queridísimo Andrés Coronel. Y nada, qué alegría poder ver a estos tres seres, estas tres personas, grandísimas personas, en esta tertulia donde se nota el estar conectado a la emoción y estar conectado al amor. Entonces, nada, aquí os dejo con ella. Un abrazo, nos vemos. Hola a todos y a todas, bienvenidos al programa. Damos las gracias a Julián Millán por este espacio que nos cede en su canal Las Buenas Noticias para tener una tertulia. Pongo el énfasis en tertulia con Robert y con Pedro para que luego no sé que todos queréis escuchar a Robert, toda su visión siempre es súper interesante, pero queremos también, para dar un contexto a los temas que queremos tratar, es importante pues, que yo exponga los temas, que Pedro también ponga su punto de vista, porque tiene información que va a resultar súper interesante para todos. Y que nada, que comentar que acabamos de recibir un ataque con problemas de conexión, caída de internet, que ha sido una faena conectarnos. Pero bueno, hemos hecho ahí un bloqueo energético como para que la conversación fluya y que el programa vaya bien. Gracias a Robert y a Pedro, por supuesto, por estar aquí, por ser vuestro tiempo a este espacio. Y nada, comenzamos ya exponiendo temas. Quiero comenzar hablando de un tema que para mí es lo que yo considero la verdadera epidemia de la humanidad, que es el hecho de que se desaparezcan 8 millones de niños al año en el mundo y que luego sentir esto, porque una cosa es cuando ya pones una cifra a este tema, ya como que se pierde un poco la esencia del tema, porque a mí me gusta pues, sentirlo y visualizarlo, por muy duro que sea, porque es que hay que ponerle la cara a 8 millones de niños en el mundo. Eso son no sé cuántos estadios de fútbol, más de 100 estadios de fútbol repletos de niños. Ahora, si estás viendo este vídeo, visualízalo y siéntelo. ¿Por qué sigue sucediendo esto a pesar de toda la movida que hemos tenido ya en 2020, 2021? Jung decía que de alguna forma todo lo que sucede a nivel colectivo tiene un reflejo en el inconsciente, tanto colectivo como personal.
Entonces, para mí, de alguna forma, esto refleja que a nivel tanto personal como espiritual, seguimos abandonando de alguna forma a nuestro niño interior, a nuestro corazón, a lo que sentimos. No hacemos caso a nuestras intuiciones, a lo que pueda ser nuestros guías, nuestro plan divino. Y yo creo que es un momento como para que cada quien se haga cargo individualmente de su sentimiento, de su corazón, de su niño interior, para que esta epidemia, que me parece horrible, acabe. Vosotros, bueno, abro la tertulia, abro la conversación con este tema que para mí es súper sensible y doloroso. ¿Qué opináis? Si quieres empiezo yo. A ver, realmente es un tema que si entramos en por qué sucede desde el punto de vista logístico es un tema, y si entramos desde el punto de vista energético o qué es lo que está pasando en el inconsciente colectivo es otra. A nivel logístico es muy fácil y muy sencillo de entender. Esto está generado desde los propios estados, desde los propios gobiernos. Es decir, no son simplemente mafias de las cuales no se tiene conocimiento. La propia policía está siendo saboteada y boicoteada desde dentro para que no arranque las investigaciones y que haga oídos sordos a las informaciones que van llegando. Es decir, que estas mafias están organizadas desde los propios gobiernos. Y esto es algo que la gente tiene que saber, que realmente esto está permitido por los gobiernos, que está generado por los gobiernos y que muchas veces, como ya se sabe y se ha filtrado infinidad de veces, muchos políticos del más alto nivel están al tanto y son participantes en todo tipo, pues tanto de rituales como de otras aberraciones que no se pueden ni nombrar aquí. Entonces, eso es lo que sucede a un nivel geopolítico. Otra cosa a un nivel psicológico, energético, como tú has dicho, con buena metáfora, esa desconexión del niño interior puede ser un reflejo. Otro también es el mirar hacia otro lado. Pasa algo y mientras no le pasa a mi niño, pues me da exactamente igual que le pasa al niño del vecino, porque al fin y al cabo estos son niños casi siempre del tercer mundo, niños que muchas veces desaparecen gracias a las ONGs, que de alguna manera se supone que son aquellas que están ocupándose de ellos, los que ponen orfanatos y demás, que son aquellos que generalmente tienen contactos y son los que generan los tráficos. O sea, evidentemente que en las ONGs y en los orfanatos hay personas de corazón trabajando allí, pero ahí es donde tienen los topos infiltrados y los que hacen la parte más truculenta. Y básicamente lo que hay es una desconexión total entre lo que sucede arriba y lo que sucede abajo. Estamos en un limbo. Entonces, psicológicamente la humanidad está siempre mirando hacia otro lado. Creo que ahora mismo, en la época actual, tenemos múltiples ejemplos de lo que significa mirar hacia otro lado. De ello, este tema no quiero interesarme y incluso aunque me toque directamente, no quiero saber nada. De hecho, hace unas semanas, hablando con una persona que no me conocía de nada, empecé a soltarle pues, todo lo que pienso sobre estos temas y en un momento dado dijo, para, no quiero saber de qué va esto. No quiero saber nada de cómo funciona el mundo. Prefiero no saberlo y para mí la ignorancia es la felicidad. No sé qué opina Pedro de todo esto. Bueno, yo tengo bueno, lo del ataque ha sido real porque se ha cortado Internet y el 3G a la vez, sincronizado, móvil, porque yo podía llamar y me he quedado absolutamente aislado. O sea, que es, si fuera solo Internet dices, bueno, se ha colgado, no, pero cuando son dos a la vez ya me dirás, ¿no? Yo tengo un decreto que hago cada día que es yo soy la presencia divina protegiendo a los niños de la tierra. Porque la presencia yo soy al final abarca toda la tierra y abarca todo el universo y todos somos esa presencia yo soy. Entonces, si todos decimos yo soy, por ejemplo, es un ejemplo, yo soy la presencia divina protegiendo a los niños de la tierra y visualizando a los niños en esferas de luz azul o de color luz, por ejemplo, es un trabajo energético que podemos hacer, ¿no? Eso por un lado. Yo creo que es un poco la vieja energía todo esto, ¿no? Es la vieja energía de los viejos tiempos que ya se están yendo, que la ley del más fuerte, el abuso al inocente, es algo que forma parte de este ciclo oscuro, ¿no? Los países poderosos abusan de los países menos poderosos, el hombre de la mujer, simplemente por el cuerpo físico, Entonces, el tema del abuso al inocente, incluso en los animales lo vemos, ¿no? Es un poco yo creo que es la tendencia del ciclo oscuro y una de las lacras más oscuras, que es el meterse con el inocente, el meterse incluso con el bueno, ¿no?
si es bobo, ¿no? En catalán, ¿no? Dos veces bueno, ¿no? Dos cops bo, ¿no? Un poco eso. Pues sí, muy interesante vuestra visión y justo también, curioso, Robert, lo que decías bueno, prefiero estar dormido, ¿no? Me recuerda mucho a la frase de uno de los personajes de Matrix, de la primera, que decía, no, yo quiero volver a la Matrix porque enterarme de todo lo que sucede es súper doloroso. Hay otra serie también del Cristal Oscuro, no sé si Enrique, poniendo la verdad, habrá hecho un programa de esto o no, pero cuenta, ¿no?, en un mundo de fantasía, cuenta muy bien lo que hacen simbólicamente con los niños, que es que se consumen la esencia. Dicen, hay unos personajes que son como reptiles que dicen, vamos a consumir la esencia, y tienen una máquina que utilizan un cristal, que es el cristal que sostiene la realidad en ese planeta, y se consumen la esencia de los niños. Entonces, me parece muy fuerte que nos estén contando toda esta realidad y queremos mirar hacia otro lado. Entonces, yo simplemente invito a las personas que veis este vídeo que con este tema no miréis para otro lado, que os hagáis cargo en vuestro día a día por supuesto, siguiendo vuestra intuición, vuestras sincronicidades, de cómo dar una salida a esta energía para que se vaya del planeta, ya sea la etérica, la espiritual, la física, porque a medida que seamos más coherentes con lo que sentimos en relación a esto, antes se acabará. Y yo creo que es algo que ya se tiene que acabar. Me permites un matiz de lo que ha dicho Pedro, me parece muy interesante, que es un fractal del abusar del más débil. Entonces, si tú dejas de abusar en tu realidad de lo que es más débil que tú, dejas de someterlo, de humillarlo, de hacerle daño, como reflejo, eso se irá deshaciendo fuera. Pero para eso, primero hay que hacer cada uno de nosotros en nuestra pequeña porción interna, deshacer esa jerarquía de el fuerte se impone al débil, que incluso nos pasa a nivel psíquico, como mi subpersonalidad más fuerte arrolla a las otras más débiles. Intenta entrar por la fuerza en lugar de seducirla, de convencerla y de integrarla, sino que simplemente reprimimos y ocultamos a la fuerza. Eso es un fractal que finalmente lo que manifiesta es el fuerte se come al débil. Exactamente. Pues nada, vamos a pasar ya a otro tema, ya de orden astrológico, porque estamos aquí 3 dedicados a tiempo completo a la astrología, de una forma u otra. Entonces, ya sé que habéis hecho un vídeo súper interesante, que dejaré el link al canal de Pedro, en relación a la entrada de Júpiter en Piscis y hablando de Júpiter y Neptuno en Piscis, pero quería darle otra vuelta de tuerca a este tema para comentar qué sucede en marzo de 2022 con la conjunción Júpiter-Neptuno, la primera conjunción exacta en Piscis. Creo que, Pedro, tenías algún dato interesante por compartir en relación a esto. En abril del 2022 tenemos la conjunción Júpiter-Neptuno en Piscis, pero bueno, se expande, no es solo en abril, abarca marzo, mayo e incluso más. Y entonces es una conjunción muy interesante porque no la hemos tenido en 165 años, ¿no? La última vez fue en marzo de 1856. Y en aquella época, si te pones a mirar, que es lo que he hecho yo, me he puesto a mirar, tenemos como interesante que fue el año en el que se iluminó el santo hindú Ramakrishna y que a partir de ahí empezó a expandirse la mística oriental a todo el mundo, ¿no? Porque Ramakrishna tuvo al discípulo Vivekananda, que luego fue a Chicago, al Parlamento de las Religiones, y se empezó a interesar, diríamos, Europa, América, etcétera, por el yoga y por la tradición oriental, que profundizaba mucho más. Vale, evidentemente aquí habían escuelas esotéricas secretas, pero por ejemplo, la apertura que generó la Blavatsky no fue hasta el 1888 con la conjunción Neptuno-Plutón. Y aún así, también hay manos negras por detrás, ¿no? Pero el Ramakrishna fue cuando se empezó a iluminar, aparte él se iluminó en varias religiones. Él probó el cristianismo, se iluminó, probó el islam, se iluminó, probó diferentes tradiciones, demostrando que aunque las religiones puedan tener manipulación, lo que cuenta es la intención del que está practicando, ¿no? Y si el que está practicando lo hace con un cierto enfoque, se puede iluminar en cualquier tradición y eliminando, diríamos, las trampas arcónticas que tenemos en cada una de ellas, ¿no? Y entonces tenemos al santo hindú Ramakrishna, que fue el primer, diríamos, gurú hindú que se hizo famoso a nivel internacional, y luego también en mayo nació Freud, al cabo de 2 meses, que tiene Júpiter-Neptuno en Piscis a 10 grados, fue el que habló del inconsciente, y Allan Kardec estaba escribiendo el libro de los espíritus en ese año, ¿no? Entonces ya
para ver un poco por dónde va, ¿no? Ese Júpiter-Neptuno en Piscis nos habla de una elevación espiritual, ¿no? De iluminaciones, de encontrarle sentido a la trascendente, de elevar la vibración, ¿no? Porque al fin y al cabo es Piscis, es Júpiter, es Neptuno, al juntarse Júpiter a Neptuno, le quita a Neptuno la sombra, porque Júpiter lo eleva también, ¿no? Y es un poco... también puede ser que aparezcan referentes espirituales, da un sentido de trascendencia, ¿no? Que se expanda la imaginación, el contacto con otras dimensiones, la sabiduría espiritual, la felicidad espiritual, la conexión con el Ananda, ¿no? Con el amor divino, que es algo que se puede conectar con la atención plena, simplemente, manteniendo silencio ya emerge ese amor divino, ¿no? Y un poco eso, es la primera, diríamos, configuración de esperanza, porque luego hay otras que ya hablaremos después, pero diríamos que es la primera configuración. Y a nivel sombra, pues a nivel sombra podría ser, por ejemplo, una época, podría ser en la que se presentara algún falso mesías también. Podría ser a nivel sombra ese mesías que esperan los de la plutocracia, un anticristo, un falso mesías que se pudiera allí suplantar, porque al fin y al cabo la humanidad estará abierta a eso, ¿no? Estará abierta a que aparezcan referentes espirituales. Y como siempre, la plutocracia aprovecha las demandas, ¿no? Sí, me parece súper interesante y creo, si no recuerdo mal, en 1856 creo que también, no sé si nació Herman Melville o ya escribió Moby Dick o tuvo un evento asociado, basado en lo que luego él lo llevó a escribir Moby Dick, si no recuerdo mal. Que Moby Dick, pues por supuesto, una ballena en el medio del océano, pues, no deja de ser muy neptuniano, muy pisciano. ¿Tú cómo lo ves? Abril 2022, Robert, ya basado en lo que era la experiencia que ya tenemos del 2021 y hacia dónde vamos. Y ya sé que lo has contado brevemente en otros vídeos, pero un poco por resumir. Le sacaremos alguna puntita más. A ver, hay que comprender que Júpiter-Neptuno, cuando están en conjunción independientemente del signo, siempre es bastante balsámico. Siempre hay algún tipo de acuerdo de paz. Creo recordar, sí, estoy seguro, cuando Naciones Unidas se funda, aunque luego ya sabemos que toda la mano negra que hay detrás, pero intenta ser como un acuerdo entre naciones que intenta pues aunar y crear una especie de gobierno mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Ya sabemos que todo eso está putrefacto, pero desde de cara al mundo, cuando Júpiter y Neptuno entraron en Libra, fue cuando se fundó las Naciones Unidas. Que de cara o viniendo de la Segunda Guerra Mundial, pues parecía, bueno, a ver si esta gente de alguna manera se pone de acuerdo. Por eso, el movimiento desde los oscuros será alguna especie de tratado de paz, alguna entidad de tipo colectiva que puede estar, bueno, como las que estamos viendo ahora, que ya se les ven mucho las orejas al lobo, pero puede ser tranquilamente como una aparente tregua. ¿Por qué? Porque toca tregua. Es decir, es muy complicado que hayan realmente conflictos bélicos o conflictos muy abiertos entre la población cuando Júpiter y Neptuno están juntos y más en Piscis. La dimensión espiritual, teniendo en cuenta que son los dos planetas que rigen a Piscis, Júpiter y Neptuno juntos, podemos decirlo que si utilizamos una metáfora de tipo más metafísica, Júpiter vendría a ser el yo superior y Neptuno sería la fuente. Entonces, si se juntan los dos, significa que nuestra parte espiritual más individualizada, autoconsciente y todavía cognitiva, se une a la parte más no dual. Por eso antes comentaba Pedro, pues, que maestros se iluminan iluminarse sería un concepto neptuniano, desde diferentes enfoques religiosos, que sería Júpiter. O sea, me es igual si yo entro desde la parte esotérica islámica, si entro desde la budista o entro desde la cristiana, cogiendo lo verdadero y real de esos corpus ideológicos y religiosos, yo soy capaz de llevar un camino espiritual, es decir, Júpiter, y acabo en el mismo lugar, acabo en la fuente, acabo en el uno, acabo completamente vinculado y humanizado. Entonces, ¿a nosotros qué nos interesa? Que desde luego es un momento de buen rollo. Es un momento que desde el lado de la resistencia, desde el lado de la luz, podemos hacer que muchas personas pasen del despertar geopolítico al despertar espiritual. Porque todos nosotros, los que estamos más enchufados, vamos a tener mucha más revelación, vamos a tener mucha más intuición. El riesgo es que nos quedemos paralizados, porque es como cuando estás en el spa atontado con la boda colgando, que es el momento de máximo relax, y que hagamos muy poco.
que nos confiemos, que se relajen las medidas draconianas, que estemos todos mucho más tranquilos y que estemos demasiado pasivos. Ese es el único riesgo desde nuestro lado. Aparte también, pues, caer en extravíos de falsas disidencias, confiarse demasiado porque aparentemente todo va bien, o que simplemente nos confundamos y nos creamos cualquier gilipollez que nos muestren, un proyecto Bluebeam o cualquier historia que bien ornamentada y bien orquestada pudiera llegar a hacernos creer, pues eso, o falsos mesías o falsas guerras también, para lo bueno y para lo malo. O sea, básicamente en ese momento es para creerse poquito lo que salga. Es más, confía y afina bien tu intuición para no caer en ningún paraíso artificial de los que te ofrece la sociedad, que siempre son trampas egoicas muy burdamente camufladas. Sí, sí, desde luego. La ilusión también, que tiene que ver mucho con Piscis, las decepciones, la imaginación, cuidado con perdernos en filosofías extrañas que no van con nuestra intuición, con nuestro corazón. Lo veo totalmente como lo describís. Vamos, pasando al otro tema, sé que Pedro también tenías la gráfica de Barbour, me parece que es el punto de evolución de los próximos años. O sea, me comentabas en estos días que hemos estado en 2020-2021 como en la peor vibración del siglo XXI y que a partir de ahora todo empieza a subir. Y según el índice cíclico de Barbeau, sí. Vamos a mirar... A ver, André Barbeau es un astrólogo que hizo las gráficas del índice cíclico que están basadas en el índice de concentración planetaria, sobre todo los planetas lentos, que cuando se juntan en una zona de la carta se genera un desequilibrio en la fuerza, ¿no? Y entonces son los momentos de contracción y expansión. Y claro, evidentemente en 2020 tuvimos Saturno, Júpiter, Plutón, Marte, todos ahí. Y entonces, claro, se creó... No, esta no es la única, diríamos, como variable que usa la gráfica y otras, pero si tú miras la historia de la humanidad con estas gráficas suele coincidir, ¿no? Que son momentos de contracción y momentos de expansión. No sé si se ve, ¿no? Se ve, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, se ve. Entonces podemos observar cómo esto, si veis aquí, el año 2020 es el año 2020-2021, son los años más bajos de todo el siglo XXI, de lo que queda y de lo que llevamos. Es decir, el resto del siglo XXI se mantiene mucho más arriba, las gráficas. Es decir, que ahora estaríamos en el momento más oscuro del siglo. Y esto da mucha esperanza, ¿no? Porque aquí a partir de 2022 ya empieza a subir y esto ya sube para arriba, ¿no? Toda la energía, ¿no? También porque los planetas se empiezan a poner en sextiles, los planetas lentos, ¿no? Sextil Neptuno-Urano, Trígono Urano-Plutón, sextil Plutón-Neptuno. Y entonces es interesante si esto sería el siglo XXI, ¿no? La bajada, ¿no? La crisis económica, 2010, todo esto, ¿no? Luego del 2000 al 2003, la sociedad del bienestar, a todo el mundo opulento y, bueno, que hubo las torres y todo eso, ¿no? A ver, tampoco son gráficas que sea blanco o negro, ¿vale? Son una cosa más para indicar, ¿no? Pero si, por ejemplo, miramos del año del 1500 al 1600, por ejemplo, vemos que la punta más baja coincide con cuando Hernán Cortés empezó a arrasar en Latinoamérica, ¿no? Sería, por ejemplo, la punta más baja de aquí, ¿no? En 1521. Y si, por ejemplo, vemos esta otra gráfica, esto es para demostrar que funciona, ¿no? Del 1300 al 1400, la punta más baja, que es una de las más bajas de toda la historia conocida, con una, creo que era 50 astrodinas, bueno, una cosa muy fuerte, es la peste negra que arrasa en Europa, ¿no? Tendríamos aquí esta punta, ¿no? Un poco, y entonces esa es una de las gráficas que orientan hacia que vamos en positivo. No es la única, hay otras, luego ya podremos ir viendo otras, ¿no? Si queréis. Sí, eso es súper interesante, me parece esta gráfica, porque indica que a partir de ahora todo empieza a mejorar, como dice Robert en todo el rato que lo repite, todo empieza a mejorar a partir de ahora, que ya lo peor lo hemos vivido. Y yo también creo que la conjunción Júpiter-Neptuno va a abrir un nuevo campo de intención para cada uno, para que cada quien decida qué realidad quiere crear y decida quién quiere ser y no esté sujeto tanto a la presión social que tenemos ahora reflejada con esta cuadratura Saturno-Urano todavía. Mencionabas, Pedro, también que, bueno, va a haber un sextil Urano-Neptuno, Neptuno-Urano. ¿Tú cómo ves esos sextiles, Robert? ¿Crees que va a potenciar aún más
un salto cuántico en la humanidad, un salto espiritual, un salto de conciencia. Si me permites, quería hacer un comentario sobre las gráficas que ha puesto Pedro, que me parece interesante. Por lo que he entendido, tienen que ver con, sobre todo cuando los planetas lentos están cerca entre sí a nivel zodiacal, ¿verdad? Es decir, cuando hay muchas conjunciones o están en esos niveles de proximidad. Se me ocurre una lectura, así mientras lo ibas hablando, lo he ido como visualizando, que son momentos en los cuales el poder se concentra mucho en unas pocas manos, que es lo que hemos visto en 2020, ¿no? Cómo de repente han desaparecido las polaridades políticas y todos van a una. O sea, que ha sido quizá lo más exagerado. Y ya se ha ido viendo, ¿no? En cambio, por ejemplo, cuando salía 2001, cuando las Torres Gemelas, pues estaba la guerra de Irak, entonces sí que habían polos opuestos, sí que había realmente una confrontación. Entonces, realmente vamos a un lugar o a un momento en el cual la humanidad se va a dividir más. O sea, ahora mismo hay un poder hegemónico, incluso uniéndolo un poco con el principio de la conversación, que hablábamos del abuso del fuerte sobre el débil, va en esa misma línea. Si el poder se concentra en unas solas personas, se distribuye de una manera muy asimétrica. Unos tienen mucho y otros tienen muy poco. Eso también es lo que genera las crisis económicas, ¿no? Pues también la crisis económica ha sido que unos se han hecho multimillonarios y el resto de la gente se ha empobrecido mucho. Creo que eso es gran parte de lo que habla de ese ciclo, que es la energía queda en un lugar muy residual o muy concentrada y por lo tanto genera una sombra enorme en el otro. Entonces aquí la gracia siempre es, vale, si se concentra mucho en un lugar, tenemos que concentrarnos nosotros también en ese lugar, no quedarnos en el polo de la sombra. Y ahora esa energía se va a distribuir más. Ahora hablamos de los sextiles, estamos hablando de una posición más armoniosa y más fácil. O sea, cuando hay más aspectos de sextil, de trígono, o simplemente la energía está mejor distribuida, la mayoría de las personas encuentra su lugar, encuentra su acomodo. Cuando hay una crisis económica fuerte o hay una situación como la que ha habido este 2020, mucha gente queda totalmente desplazada y desubicada. ¿Por qué? Porque toda la representación planetaria está en uno o dos signos. Y si todo está en uno o dos signos, o resuenas bien con eso y captas el mensaje o te quedas fuera. Por eso mucha gente se queda fuera del trabajo, fuera del mercado laboral y ya no sabe cómo readaptarse, que es lo que pasa en las crisis. Cuando todo está más o menos distribuido, pues hay pleno empleo y tal, porque más o menos hay hueco para todos. De ahí que creo que eso va muy en la línea de lo que marca esa carta. Lo mismo, lo de Hernán Cortés, pues también un imperio muy fuerte somete a otro. Lo de la peste negra seguramente fue pues también una maniobra de las élites que empezaron a envenenar a la población, a meter cualquier mierda o lo que sea. Es lo que estoy bastante seguro. O sea, siempre es un fuerte va contra un débil. Con lo cual, o te pilla del lado del fuerte o estás jodido. Entonces, lo que pasa ahora es que todo el mundo, casi todo el mundo va a encontrar su sitio. Por eso incluso las élites plantean, vale, para cuando llegue este momento, pues habrá paga para todo el mundo, habrá facilidades para todo el mundo, alguna parte gratis para todos para que cada persona, por ejemplo, que sea un vago irredento, pues estará contento comiendo gusanos y cucarachas, pero tendrá Netflix y tendrá marihuana y tendrá una paguita del Estado. Entonces, habrá un poco para cualquiera. Pero los que no nos conformamos con esa porquería y queremos entrar desde el poder, pues habremos acumulado poder en esta época en la cual se supone que estamos todos desubicados, nos colocamos en el lado del poder y luego podemos repartirlo, generar trabajo para todo el mundo o lo que sea necesario. Entonces, lo importante de este ciclo es que si la energía se distribuye, también hay para todo el mundo. Mientras cuando está concentrada, o estás como el juego de la silla, o estás sentado o estás fuera, pero no puede estar, no hay sillas para todos. Me parece curioso también lo de la peste negra, si no recuerdo mal, los planetas Júpiter y Saturno, que tienen ahora estamos con iniciamos la gran mutación en Acuario de conjunciones en el elemento aire de Júpiter y Saturno. En 1300 y pico, la fecha de la peste negra que mostraba Pedro, también teníamos conjunciones de Júpiter y Saturno en el elemento aire. O sea, y curiosamente la información que viene de, bueno, el supuesto bichito de la peste negra, que venía de China también, la información que estuve indagando en su momento es poco clara, tampoco no hay consenso científico de dónde provino, pero curiosamente viene como de China también, y curiosamente también. O sea, es como una inoculación de la memoria celular que tenemos de bueno, vamos a inocularle bastante miedo y vamos a decir que es de China, independientemente de que se haya creado, donde se haya creado, si efectivamente se creó. Entonces me parece. Como dice la sabiduría popular, un cuento chino. Exactamente, un cuento chino. ¡Los chinos! Bueno, son estructuras fractales, se va repitiendo todo y por lo tanto algo que ha cuajado bien en el inconsciente colectivo solo basta con repetirlo. Es como una fórmula que siempre funciona, la típica fórmula de Hollywood, de chico conoce a chica, su familia se pelea, no les dejan entrar y al final de la película acaban todos enrollados. Una fórmula que funciona es algo que no dejan de repetir. Por eso insisten hasta que cuaje. Pedro, no sé si querías mostrar también algún otro gráfico de los sextiles o pasamos ya directamente a otro tema. Sí, a ver, tenemos
si os fijáis aquí, que Urano, Neptuno y Plutón, esos planetas transpersonales, cuando se... espera, dejo de compartir un momento, que lo explico primero. Urano, Neptuno y Plutón hacen un gran trígono menor en los próximos años, ¿vale? Entonces, este gran trígono menor, a mí intuitivamente lo percibo como mucho más poderoso que los anteriores, porque las energías de los planetas transpersonales, la humanidad cada vez, o al menos una parte de la humanidad, se abre más a esa energía, ¿no? Entonces, sí que tuvimos un gran trígono menor de Urano, Neptuno y Plutón en el 45 y 46, que dio fin a la Segunda Guerra Mundial y empezó la sociedad moderna. Lo que pasa es que luego en el 47 hubo la conjunción Saturno-Plutón, o sea, al revés que ahora, ¿vale? Pero ahora mismo, en el contexto de la era de Acuario, de la gran mutación en Acuario, en el contexto del despertar que está habiendo en millones de personas, es decir, muchísima más gente está abierta a esas energías. Por eso yo le estoy dando mucha más importancia a este gran trígono menor entre Urano y Plutón que a los anteriores. Esa es una, ¿no? Y aparte... que son, diríamos, dos sextiles y un trígono, ¿no? Ese es el sextil Neptuno-Urano, el sextil Neptuno-Plutón y el trígono Urano-Plutón, ¿no? Que luego podemos explicar lo que es. Pero entonces, lo que quería compartir es que, si os fijáis en esta gráfica que es del siglo XXI, no ha habido ni una sola de estas en todo el siglo XXI. En 20 años no ha habido ni un sextil, ni un trígono entre Urano, Neptuno y Plutón, ¿vale? Entonces... Curiosamente, ahora vienen todos de golpe. Y eso también es una de las señales de inyección de luz. Porque vienen todos de golpe. Viene el sextil Plutón-Neptuno, viene el trígono Urano-Plutón y se ponen todos exactos. Es como que se sincronizan, ¿no? Y eso también es súper interesante, ¿no? Porque viene un poco a acompañar lo que sería el amanecer galáctico. O sea, si tú vas juntando el índice cíclico, que no ha habido tránsitos en 20 años y que ahora empiezan todos, la gran mutación en Acuario, que como que todo se sincroniza, ¿no? Entonces acabamos de terminar un ciclo oscuro de 13.000 años, que es la Leo, Cáncer, Géminis, Tauro, Aries, que bueno, yo sé que, por ejemplo, no sé si es las enseñanzas de Crión o no sé quién, que dice que solo Leo y Acuario son los momentos más luminosos. Bueno, aquí hay muchas teorías, ¿no? Pero... esta es una, ¿no? El ciclo oscuro de 13.000 años y el ciclo luminoso de 13.000 años. Es curioso que justo cuando empiece la era de Acuario suba el índice cíclico de Gargó, de repente se pongan Urano, Neptuno y Plutón, que son los planetas despertadores, los dioses del cambio, como decía el gran Howard Sasportas, a despertar conciencias, a traernos los nuevos paradigmas, ¿no? Entonces, sobre todo lo que a mí me gustaría hablar de esto es las fechas. Porque hemos hablado de abril del 2022, Júpiter, Neptuno en Piscis. Entonces, tenemos el gran trígono entre Urano, Neptuno y Plutón, que es un triangulito, que no lo he abierto, pero bueno, es un triangulito entre Urano, Neptuno y Plutón. Empieza en septiembre y octubre del 2023. Ya empieza ahí, ¿eh? Septiembre y octubre de 2023. Luego, de julio a diciembre de 2024. Luego, de junio, con N, a diciembre de 2025. Y luego es todo 2026, todo 2027 y hasta junio de 2028. Y luego de febrero a junio de 2029. Imaginaros toda la expansión, porque el gran trígono menor de 45-46 creo que no duró tanto. Bueno, esto no lo sé. La Agenda 2030 a tomar por el culo. Es que con estos tránsitos tan luminosos que hay, es lo que yo quiero decir, es como que la vieja energía, ellos saben que viene todo esto y por eso igual se están dando prisa con la vaca inmune y con pinchacitos a todo el mundo y todo, porque yo creo que es por esto, por todos estos tránsitos luminosos que vienen. Es un poco eso, ¿no? Y vamos a tener hasta 2029 ese triangulito que es pura luz, comprensión, imaginación, humanidad conectada, regeneración, evolución. O sea, el sextil Neptuno-Urano, que sería imaginación, humanidad conectada, ¿no? Por ejemplo, el trígono Urano-Plutón, profunda regeneración de la humanidad, reformas profundas y luminosas. Y el sextil Neptuno-Plutón, que ese ya lo tuvimos... la mitad del siglo XX, pero ahora como que viene a acabar la faena de la transformación espiritual de la humanidad. Es como que se junta también, ¿no? Esa es mi interpretación, evidentemente, ¿no? Un poco eso, pero son los dioses del cambio. Son los dioses del cambio que vienen a ayudarnos al gran cambio de la era de Acuario.
Yo creo que está bastante claro. ¿Tú cómo lo ves, Robert? ¿Algo que apuntar? Bueno, si vamos a la naturaleza de los signos, tenemos Plutón en Acuario, Urano en Géminis, Neptuno, Saturno en Aries. Entonces podemos sacar un matiz más añadido de la configuración de cada uno de esos planetas, ¿no? Entonces pasamos todo ese tiempo de Neptuno en Piscis hasta que entre en Aries. En Aries ya es un despertar. O sea, Aries es el despertador del zodiaco, es el que te da el rayo de luz. Entonces en Piscis estamos en un estado de aletargamiento, sí que hay una comprensión, una sabiduría, pero no pasa a la acción. Entonces Neptuno en Aries es, vale, vamos a llevar a la práctica, a la acción, todo aquello que hemos aprendido. Por eso algunos hablan ya incluso de ascenso a la quinta dimensión ya entonces, ¿no? Ya veremos, pero desde luego que podría ser que tuviéramos despertares mucho más fuertes, mucho más intensos. Ahora es una melodía de fondo que te acompaña, pero en aquel momento ya será el gallo que canta a las 6 de la mañana y que ya te enchufa y luego tienes un viaje astral espontáneo. Otro punto sería Urano en Géminis. Cuando entra Urano en Géminis, ya la forma de comunicarnos, la comunicación telepática, la comunicación, la canalización, toda la parte energética que vamos hablando, que vamos intuyendo, ahora con Urano en Tauro vamos haciendo lo que podemos, pero la energía que sea de Urano en Géminis es facilísima. O sea, ya ahí hasta el más tonto canalizará. Y tendremos comunicaciones a un nivel mucho más profundo, mucho más telepático, mucho más instantáneo, que por supuesto las élites ya buscarán la manera de llevar esto a su terreno tecnológico y que tengamos otro tipo de comunicaciones o directamente chips en la cabeza o en las manos o lo que sea para encender la tele solo con la mente y cosas estas. Ese será el correlato físico de aquello que se puede hacer a un nivel espiritual y energético. Esa relación de Urano con Plutón en trígono hace mucho que no se da. Pensemos que cuando estuvieron en cuadratura, que fue en 2008, 2009, 2010, 2011, pues tuvimos toda la crisis económica fuerte. Lo mismo que también después de la Gran Depresión de los años 30, fue exactamente igual, con una cuadratura Urano-Plutón. Por eso, cuando tenemos un trígono, aparte de una regeneración económica, siempre se da bastante fuerte, esta vez, al tocar también a Neptuno, también tiene que haber una regeneración espiritual. Realmente lo que decimos, el verdadero despertar es el espiritual. Y es cuando la gente, dado que todo se da en signos yang, empiece a aplicar en la práctica todo aquello que ha estado aprendiendo durante estos años. Porque estos años estamos impartiendo teoría. Estamos hablando y la gente habla de que todos somos uno, hablamos de amor, hablamos de autoestima, pero no se aplica en la práctica. La gente sigue estando muerta de miedo. Entonces, ese es el tema, que cada vez más personas realmente no solo van a vibrar y a entender el mensaje, sino que lo van a llevar en sus vidas a la práctica. No solo 4 avanzados, sino la mayoría de las personas despiertas. Entonces, vamos hacia algo muy grande, muy potente y, como ha dicho Pedro, dura muchos años. Por eso, teniendo en cuenta que los peores aspectos ya han pasado, no podemos esperar nada peor. Es que sería absurdo. No tiene ningún sentido. Por eso, tanta desesperación, tanto mover ficha y tanto presionar para que la gente finalmente dé su consentimiento en cosas que no quiere, porque después va a ser imposible. Sí, desde luego. Para mí eso está hecho. Me faltó hablar de la conjunción Saturno-Neptuno, que es en 2025 y que todo el gran trígono está como si dijéramos el punto focal está ahí. Y el Saturno-Neptuno es una conjunción que a nivel histórico, por ejemplo, Reynoso demostró que tiene mucho que ver con las revoluciones populares y que tiene mucho que ver con Rusia. Es decir, que podría ser que en 2025 fuera un lugar donde pasaran cosas, ¿no? Porque cada vez que Saturno y Neptuno se juntan pasan cosas en Rusia, por eso lo digo, ¿no? Pero que la conjunción Saturno-Neptuno tiene mucho que ver con las revoluciones populares y también con un puente entre lo visible y lo invisible también a nivel más sutil, ¿no? Pero es una conjunción muy revolucionaria que también, si queda algo por hacer, en 2025 ya poco eso. Bueno, porque hay que tener en cuenta que Neptuno representa digamos, el último bastión de la humanidad y Saturno representa las estructuras del Estado y las estructuras del sistema. Entonces, es el que acaba con las estructuras del sistema. Por eso, tiene mucho sentido que sea la última capa que le falta para acabar de derribar pues, la vieja era o el viejo mundo. Entonces, desde nuestro punto de vista, desde nuestro lugar, ese es el último cartucho que nos queda para acabar de apuntalar la tumba de los que creen que gobiernan. Es que aparte justo es cuando pasan a Aries y entonces el Neptuno en Piscis también es el que está haciendo lo de la tele para aquí, todos para aquí en sombra, es la tele para aquí, todos para aquí, la tele para allá, todos para allá. Y racionalidad en ego, el Neptuno en Piscis está haciendo también mucho rebaño. Pero es que pasa a Aries, es como que de repente despierta mucha gente que estaba atontada y Aries es muy, muy guerrero también. Y si es una conjunción revolucionaria y pasa a Aries, pues también es algo que implica un empoderamiento, una autoafirmación del pueblo, porque Neptuno es el pueblo también.
Y el inicio de un nuevo ciclo también, pasando a Aries, es que se acaba un ciclo por todo el zodíaco con Neptuno. Exacto, también exacto. puede ser un punto importante de evolución. Pero he pasado por encima por un tema que me parece interesante, que es el poder. Voy a tirar piedras sobre nuestro propio tejado un poco, en el sentido de lo mal que ha sido utilizada la astrología como herramienta de control y no como herramienta de evolución y crecimiento. Porque lo que decías, Pedro, es que estos aspectos astrológicos las élites las saben. No en vano, yo en mi viaje por Inglaterra pues conocí a un ex propietario de una librería, ¿no? A mí me decía, bueno, aquí está en esta librería, está tal rey, tal reina, tal presidente del gobierno, tal político, comprando libros de Ligrin y de Bolsas Portas. O sea que los que están en el poder lo saben. Todos estos aspectos astrológicos son utilizados. Entonces tenemos décadas o milenios, mejor dicho, milenios y eones, en los que la astrología ha sido utilizada como una herramienta de control sobre nuestro propio poder personal, para que el pueblo llano piense que eso son supersticiones, cosas que no tienen sentido y que no hay ninguna sabiduría allí cuando ellos mismos la utilizan. ¿Qué opinión? ¿Por qué ha sido esto? O sea, ¿cuál es el propósito de todo esto? El conocimiento mistérico e iniciático siempre se ha relegado a unos pocos. Entonces, en un principio se les daba a los que mandaban para que pudieran obrar con sabiduría y gobernar con sabiduría. Lo que pasa es que al final el egoísmo de estos que mandaban, las entidades oscuras que estaban detrás y toda la agenda que ya hemos hablado largo y tendido de ello, hacían que hubiera un mal uso. Realmente estas técnicas o estas herramientas como la astrología, como el tarot o como otras mancias y demás, se nos han dado de manera deformada y fragmentada. Nos han llegado de una manera que hemos tenido que ir reconstruyendo poco a poco porque la media de información está sesgada, manipulada y ha habido que hacer un trabajo importante de puesta a prueba para entender lo que funciona, lo que no funciona. Ha habido mucha investigación con muchos ataques por parte de los científicos y demás, diciendo que no probáis nada, que no demostráis nada, que no sé cuánto, cuando es un tío solo en su casa haciendo cálculos, hace lo que puede y nos piden quizá pues eso, un rigor universitario, unos avales, unos papers, unas mierdas que son imposibles realmente a nivel técnico. Pero es evidente, si algo funciona y te puede ayudar bien usado a empoderar al ser humano, a hacerle entender que existen órdenes superiores, que puedes sincronizarte con unas energías que luego te van a ayudar, o sea, que puedes establecer un diálogo con el cielo y extraer de ello ventajas vitales o comprender a otras personas, mejorar tus relaciones sociales, personales, entender cuál es el rumbo de tu vida. Todas esas herramientas bien utilizadas es poder absoluto. Si eso no lo conoce la gente, puedes doblegarlas mucho más fácil. Hemos hablado de esa televisión que actúa como el flautista de Hamelin, que hace que la gente esté completamente hipnotizada y aborregada. Una sociedad bien adiestrada iniciáticamente, conocimiento bueno de astrología, es muy complicada de manipular, muy difícil realmente de manipular. Entonces, si ese conocimiento lo tienen las personas, pues no les interesa. Por eso siempre se ha hecho lo posible por humillar, desacreditar a toda persona que trabaje con estas disciplinas y también que si se muestran a nivel público sea a través de personajes pintorescos, rocambolescos o directamente frikis para decir, vale, si tú haces astrología eres el palurdo este o el petardo este que sale por la noche que no tiene ni puñetera idea y que es a todas luces un estafador. Ya se lo han currado bastante porque saben que con la imagen, si pones una mala imagen de alguien, vas a activar todos los prejuicios de alguien y nadie va a querer en su sano juicio entrar allí salvo que haya vencido muchísimas barreras de prejuicios. Por eso se lo han montado bien, pero claro, eso ya se les está yendo de las manos. Ahora hay más gente sabe astrología, más gente está divulgando y ya no saben cómo frenarlo. A veces lo intentan con algunos youtubers divulgadores que intentan sacar el vídeo desmontando la astrología, desmontando tal. Esto ya es llover sobre mojado. Realmente, mientras sacan ese vídeo que tiene X visitas, los vídeos donde hablamos de astrología y hacemos pronósticos o lo que sea tienen muchísimas más. Por eso, para ellos es una batalla perdida y no creo que vayan a dedicarse mucho más a ello. ¿Por qué? Porque ya es demasiado tarde. Pedro, ¿algo que apuntar acerca de...? En el 1850, Urano, conjunción Plutón, se crearon la ciudad de San Francisco y Los Ángeles. En el siguiente Urano, conjunción Plutón, que fue del 65 a 69, en San Francisco, Los Ángeles y en California, nació el movimiento del potencial humano. Salen, etcétera, ¿no? Y entonces ahí la astrología se abrió a algo que incluso yo creo que hasta supera a la astrología que usan los de la plutocracia, porque es mucho más transpersonal, ¿no? Lo que yo quería decir con esto es que
eso, el empoderamiento de la gente, pero sobre todo que una de las de lo que ha dignificado a la astrología, y la escuela Cosmograma tiene mucho que decir, es, por ejemplo, Andrés Zuzunaga, que se metió un poco en el Institut Gestalt, que era como Barcelona siempre ha sido una ciudad referente, ¿no? En terapias y todo esto, ¿no? Entonces, Andrés Zuzunaga hizo una gran labor con sus contactos y tal, de meterse en el Institut Gestalt, que es como la central de las terapias humanistas, casi de España, como quien dice, o al menos en Barcelona, y eso hizo meter la astrología en todos los circuitos de terapéuticos, vivenciales, humanistas, transpersonales, ¿no? Y eso es por ahí por donde la astrología ha cogido una fuerza, una dignidad y una apertura, y todo eso viene de ese Urano conjunción Plutón en sextil con Neptuno de finales de los 60, porque la astrología que nosotros utilizamos, por ejemplo, de Lis Green, de esas Portas, etcétera, es una astrología que parte de ese paradigma humanista, transpersonal, vivencial. Sí, ya que mencionas a Andrés, sé que en algún vídeo suyo que lo he visto menciona que como que estamos en pañales en el siglo XXI hacia una nueva astrología totalmente identificada más con esto que estamos comentando, ¿no? Más hacia lo humanista, lo moderno, y la tradicional como determinista, como que eso ya deja de existir. ¿Tú cómo lo ves eso, Robert? Tradicional versus humanista. Sí, claro. Hay cosas positivas que se pueden sacar de la tradicional también. Si la tradicional se entiende bien, es decir, vamos realmente a la tradición, a los textos iniciales, que tienen una dimensión espiritual, tiene mucho sentido muchas de las cosas. El problema son la mayoría de los libros que nos han legado, que son muy simplistas, muy deterministas, y que si no se leen con las claves adecuadas, pues pueden ser, pues eso, muy fatalistas en muchos momentos, ¿no? Tienes tal estrella fija con la luna y vas a morir degollado en una no sé dónde, o te van a guillotinar, o te van a morder perros salvajes, o vas a morir... O sea, todos los determinismos y adagios astrológicos eran muy categóricos y casi siempre truculentos. Claro, la astrología que nosotros utilizamos puede intentar entender cuál es el simbolismo que hay detrás. O sea, si, por ejemplo, una estrella fija tiene una connotación de Marte y Saturno, sabemos que mal empleada es violenta. Es decir, lo que te está diciendo es tienes mucha fuerza, aprende a dirigirla desde el lugar adecuado. Si no la aprendes a dirigir desde el lugar adecuado, pues tendrás enfrentamientos, choques y conflictos con los demás. Pero simplemente porque vas con una energía que es muy fuerte. Es lo mismo que si yo voy pues, con una armadura y peso 200 o 300 kilos, si me doy un golpe me hago mucho más daño que si peso 50 kilos. Entonces, eso es lo que te está diciendo, es algo puramente neutro. Tienes mucha más potencia, mucha más fuerza. Mal utilizada te vas a hacer el doble de daño. Pues básicamente entender la astrología como eso, simplemente energías neutras que hay que conocerlas y hay que comprenderlas para aprender a manejarlas. Desde nuestro punto de vista, o por lo menos desde la escuela Cosmograma y la mayoría de los astrólogos que conozco ahora más o menos modernos, todos tenemos un enfoque parecido que es tratar de ser constructivos a la hora de describir la carta, a la hora de escribir un momento. O sea, podemos anticipar, especular, mira, podría ser que pasara esto, pero tú haz lo otro. Podría ser que pasara tal cosa, pero tenemos opciones alternativas a actuar para evitar la parte determinista más complicada y utilizar nuestro poder personal para saber navegar entre ríos revueltos. Entonces, el objetivo de la astrología al final es, tienes una información extra para analizar la realidad, pero no te quedes simplemente en la modalidad predictiva pasiva de espectador, en la cual a ver si soy muy listo y adivino lo que va a pasar, porque eso no me sirve de nada. Digo, mira, no te vas a curar de la enfermedad porque estás jodido con esto, con esto y con esto. Y quedo yo como un listo, tú te mueres y yo digo, mira qué listo soy. Yo siempre acierto. Coño, yo lo que quiero es salvar a la persona, quiero ayudarla, entonces le voy a dar todo tipo de argumentos y de ayudas porque sé que se puede sobrellevar bien y se puede obtener ventaja en momentos que a priori son muy complicados. Por eso incluso cuando vemos los ciclos estos y vemos la astrología mundial, todo se arregla, lo sabemos porque la gente suele responder, digamos, bien a lo armonioso y mal a lo tenso. Pero cuando aplicamos en la vida personal de cada uno, yo puedo triunfar perfectamente en lo tenso. Y de hecho, puedo aprovechar la energía que es objetivamente tensa, cuadraturas o posiciones, para sacar lo mejor de mí. No necesito que llegue la bonanza. Puedo prosperar en cualquier momento, por complicado, si entiendo cuáles son las reglas de juego de ese momento. Pero claro, cuando hablamos a nivel mundial, tenemos que tirar a lo más bajo. Entonces, la gente cuando responde, cuando todo es fácil, cuando todo es sencillo, en lo difícil la mitad se van a hundir. Por eso, los pronósticos mundiales necesitamos entender cuál es el promedio energético y vibratorio de la humanidad para poder acertar. No podemos decir, bueno, la gente va a despertar, tiene que haber algo muy gordo y muy positivo para que la gente despierte o por lo menos un porcentaje importante. Ahora está sucediendo. Por eso lo estamos aprovechando. No sé qué opina Pedro.
Sí, de hecho, Vicente Casaña acaba de sacar el libro El emerger de las fuerzas oscuras, ¿no? Que es de los tránsitos de Saturno-Plutón a lo largo de la historia, ¿no? Y él demuestra como cada vez que hay Saturno-Plutón emergen fuerzas oscuras. Pero ese emerger de las fuerzas oscuras también es una presión para el despertar. Y la prueba es que en 2020 millones de personas de repente están despertando espiritualmente, políticamente, el mundo en el que viven, etcétera. Entonces, claro, ¿qué es malo? ¿Qué es bueno? Si al final la gente más increíble son los que tú ves las cartas de, yo qué sé, de Mia Farrow o de gente famosa. Bueno, que muchos son Illuminatis, pero ves cartas de gente triunfadora llenas de T's cuadradas, de tensiones, de cuadraturas ahí, cuadraturas sol-luna. Quiero decir que el sufrimiento también es algo que hace evolucionar. Yo como plutoniano estoy muy familiarizado con el sufrimiento y a mí me hace evolucionar esas muertes, esas resurrecciones, etcétera, ¿no? Ese salir, y entonces 2020, por ejemplo, es como un emerger de las fuerzas oscuras, pero ¿es malo o es bueno? Bueno, depende de para quién. Sí, desde luego. Ya que hablamos un poco de esos arquetipos, Plutón, Saturno, Jung decía que, bueno, que todos los planetas de alguna forma representan arquetipos que están en nuestra conciencia, como ya mencionamos, pero que están presentes también en todo el universo. Entonces eso ya me hace replantearme un montón de cosas. O si viajamos a otra galaxia, a otro sistema solar, nos vamos a encontrar de alguna forma, igual de otra forma diferente, otro planeta que sea parecido a Plutón o con las mismas características arquetípicas. Conocemos otra cosa, estará sujeto también a estos principios arquetípicos que al parecer son universales, que no lo sabemos, pero ¿qué intuís, qué sentís en relación a esto? Si uno comprende la estructura del zodiaco o incluso la estructura de un sistema de casas, te das cuenta de que todo lo potencialmente manifestable está allí contemplado. O sea, las 12 casas, los 12 signos, lo contemplan todo. Incluso contemplan el no estar, estaría en Piscis, contemplan absolutamente todas las variables. Con lo cual, en un hipotético universo alternativo, en una hipotética galaxia alternativa, nos encontraríamos en el fondo los mismos principios arquetípicos. O sea, el zodiaco es una matriz que explica el funcionamiento mismo del universo. No simplemente de este planeta Tierra, sino de todo lo potencialmente habitable en el multiverso. Yo eso lo tengo muy claro y lo he visto y visualizado desde muchas canalizaciones, y también a nivel lógico me cierra perfectamente. O sea, no hay nada de lo potencialmente imaginable que no pueda ser expresado algebraicamente en una ecuación astrológica. Todo se puede expresar a nivel astrológico, cualquier cosa. El infinito, lo finito, lo disruptivo, lo predecible, lo impredecible, todo tiene una expresión algebraica astrológica y se puede hacer simplemente con los 12 signos, sin ni siquiera entrar en planetas, sin ni siquiera entrar en la lógica de lo que se mueve, solo con el zodiaco. El zodiaco ya lo contempla todo y con las divisiones del zodiaco igual. Así que para mí, cualquier lugar del universo tiene que estar regido por las mismas reglas, o por lo menos por algunas muy parecidas a las que ya conocemos. Sí, yo también coincido mucho con tu visión. Yo sí he tenido acceso a información a través de igual sentimientos, canalizaciones, cosas que me han pasado, sueños, viajes astrales espontáneos que a mí no me suceden realmente. Cuando pongo la intención sucede más bien justamente cuando estoy totalmente fuera de control. Como soy Virgo, cuando estoy en fase de descontrol, pues ahí es cuando me suceden los viajes astrales y las experiencias. Pues he sentido como que de alguna forma sí, todo el universo funciona así, pero que igual más allá de este universo, porque igual no sabemos cuántos universos hay, no tenemos ni idea, como que hay otra variable a la que podemos tener acceso, que está más allá, porque como estamos metidos, es como si estuviésemos en fractales, como decías, o sea, que estamos dentro como matrioscas, estamos una dentro de otra, pero que el universo llega a un límite y que cuando estamos dentro de ese universo no podemos comprender lo que hay más allá de este universo. Entonces yo creo que con toda la era de Acuario y con todo lo que está sucediendo ahora mismo, el proceso de ascensión implica también primero conectarnos con nuestro corazón y luego salirnos de lo que consideramos que es el universo, romper todos los paradigmas. No sé, Pedro, Robert, si compartís algo de esto.
Yo creo que los principios son universales, ¿no? Como las 7 leyes universales de Hermes. Y los atributos también, ¿no? El amor es algo universal, la sabiduría. Entonces, muchos atributos que representan los planetas del sistema solar, evidentemente, están en todo el universo porque son las bases para que todo funcione y para que se pueda expresar el yo soy universal. Porque al fin y al cabo, todos somos uno y ese yo soy universal tiene unos atributos de amor, sabiduría, poder. Y entonces, claro, están representados con algún planeta. Entonces, yo diría que sí, que son principios universales, que están en todo el universo y en todas las dimensiones. Lo que pasa es que, claro, la sabiduría tiene muchos niveles, el amor tiene muchos niveles. Entonces, claro, estamos hablando de niveles infinitos de los propios principios también. Sí, puede ser que en niveles superiores a lo que llamamos la 3D, la 4D, la 5D, puede ser que haya ya otra organización arquetípica. Pero si entramos en un universo físico, yo creo que todo está regido por esas mismas reglas. Incluso si pensamos, bueno, más allá de lo conocido, bueno, entonces entramos en Acuario y en Piscis. O sea, estamos en la frontera entre Capricornio y Acuario, que es el mundo conocido hasta el límite que hemos llegado, que es Capricornio, y luego encontramos un nuevo límite, que es la parte acuariana, y luego cuando trascendemos el límite, entramos en Piscis. Por eso digo que incluso la estructura arquetípica del conocimiento, de lo desconocido, de lo impredecible, de lo ignoto, de lo que no se puede conocer, está contemplado en la estructura zodiacal. De hecho, cuando estudiaba el Zen hace muchos años, decía, bueno, pues esto es Piscis, esto es la casa 12. O sea, esto que están remitiendo, incluso aunque parezca transastrológico, tiene un correlato astrológico. Entonces, nada escapa al zodiaco realmente, o por lo menos nada de lo concebible o manifestable. Otra cosa son dimensiones superiores a partir de las mónadas divinas, a partir de más arriba, a saber lo que hay allí. O sea, porque el zodiaco al final está generado desde algún lugar. Entonces, si vamos a un lugar transzodiacal, a saber lo que hay allí. Ya nos enteraremos cuando estemos fusionados con el uno, pero de momento, mientras estamos aquí, pues nos conformamos con el zodiaco que explica bastante y bastante bien. Sí. Sí, ya que hablas de las mónadas, cuando desencarnamos, bueno, somos como un vórtice, bueno, mientras estamos encarnados somos como un vórtice, tenemos como un séquito de luz, guías espirituales, y eso nos lleva como a cada vez ese árbol, como si fuese un árbol, se va reduciendo hasta todos llegar a un uno. Pero ese uno, ¿de qué parte? Se fue subdividiendo, hay teorías que hablan de 13 almas, 11, 144.000, están esa serie de números rondando por ahí que luego acaban en nosotros siendo como un vórtice, pues, de un clan, unos dicen que son pleiadianos, otros vinculados a Orión, otros vinculados a otras galaxias. ¿Qué me sabéis de esto? Bueno, claro, cuando entramos en la estructura matriz del universo, desde donde nació todo, sí, lo lógico y lo que describen todas las tradiciones es que el uno en un momento dado se divide en dos o se divide en tres, pero eso igual hace una división. Se supone que la primera es la duodécima y primera dimensión, que es quiero verme a mí mismo. O sea, de la nada surge algo, que físicamente los científicos intentan explicarlo con el Big Bang, ¿no? De la nada y del absoluto oceánico surge una chispa de luz que de repente genera una expansión. Es una metáfora puramente fisicalista y materialista de lo que es el Ain y el Ain Sof y el Ain Sof Aur de la Cábala, o lo que vendría a ser Blavatsky, las estancias de Cian, como el yo o el Dios en reposo, la unidad en reposo, de repente genera una visión de sí misma para poder experimentarse y luego se va dividiendo, pues eso, como un árbol de ramificaciones a partir de las cuales vamos viendo cada vez un nivel mayor de densidad y de individualidad. Pero claro, todos venimos del mismo lugar. Todo eso es bastante intuitivo realmente. Cuando una persona hace una meditación llega a eso. O sea, llega, ¿cuál es el origen del todo? Pues somos todos partículas de la fuente, somos fractalidades de esa chispa divina, de esa chispa de luz que quiere experimentarse a sí misma a través de la multiplicidad de formas posibles que hay en el multiverso. Y cada una de esas formas o cada uno de esos arquitectos iniciales tiene como un lugar en el que empieza a creer y empieza a crear. También, en un momento dado, se produce una división entre la luz y la oscuridad. Aquellos que deciden bajar para volver, o sea, hacer un camino de ida y vuelta, y aquellos que deciden bajar ilimitadamente, es decir, dar de espaldas a la creación y fingir que nunca han estado conectadas con ellas, para crear esta polaridad y este juego de luz y sombra. También la oscuridad entendida como deseo individualizarme y deseo poder bajar y experimentar la materia o experimentar los niveles de individualidad mayor sin tener que estar con ese anhelo de regresar, de evolucionar, de transitar por experiencias multicolor, para al final volver a la fuente pues con un grado de conocimiento superior. Por lo que hemos dicho muchas veces, en los niveles de aquí abajo obtenemos información que en los niveles de arriba solo existe a nivel potencial. O sea, tú pregúntale al Arcángel Miguel cómo hacer la declaración de la renta o que te ayude a preparar un examen. Es que no sabe. O sea,
te va a dar conceptos perfectos sobre el amor, sobre la compasión, sobre la empatía, pero no te va a ayudar a gestionar un problema emocional que requiera cierto adiestramiento técnico. Entonces, nosotros aquí abajo sabemos cosas que los de arriba no saben, que sí tienen el potencial cognitivo, pero para hacer tareas concretas o para ser un entrenador personal de alguien, es mejor alguien de aquí abajo. Por eso, no podemos despreciarnos, somos importantes en la creación y todos los niveles son igual de importantes. Por eso, muchos de los que están allí en esos niveles superiores están menos evolucionados que nosotros porque nosotros hemos pasado por más experiencias. Si entendemos evolución como una cantidad de experiencias y conocimientos adquiridos, sabemos cosas que ellos no saben. Ahora, lo que ellos saben, lo saben perfectamente, mientras que nosotros que sabemos aquí está lleno de dudas, enmarañado y lleno de confusión, pero realmente no somos para nada despreciables, tenemos mucho mérito y por eso se nos valora mucho a los seres humanos desde los núcleos superiores por el gran esfuerzo y el gran sufrimiento que somos capaces de soportar aquí. O sea que poca broma con los seres humanos. Sí, pues sí, totalmente. Pedro, ¿algo que apuntar? Yo siento, resuena, que la inconsciencia viene de la consciencia, ¿no? Como que la consciencia universal en algún momento decide limitarse para experimentar millones y millones de procesos, ¿no? Entonces, se multiplica, se limita. Entonces, al fin y al cabo, todos somos la misma consciencia en diferentes niveles de limitación, ¿no? Entonces, claro, la consciencia universal seguramente se limitó en unas deidades, luego estas deidades crearon universos y así, ¿no? Por una lógica de sentido común y resonancia, ¿no? Entonces, yo creo que la inconsciencia procede de la propia consciencia que decide jugar a un juego cósmico, ¿no? Un juego cósmico sagrado, y bien dramático y espectacular también. Y a la vez, el lado oscuro para mí sería como en ese viaje de la inconsciencia a la consciencia, como bueno, no sé, en el libre albedrío de esas conciencias limitadas que deciden torcerse, pero también se permite para crear el drama humano, ¿no? Porque al final el lado oscuro, la presión, por ejemplo, la era de Acuario surge a través de las restricciones, porque Acuario es la libertad y entonces Acuario, si no le provocan, él va haciendo, pero si le provocan, se le hinchan los huevos. Entonces es un poco esa cosa de que al fin y al cabo el lado oscuro también hace la función para dar saltos cuánticos. Sí, hablando de esas entidades, de la reabsorción de esas entidades, porque, bueno, en muchos vídeos, Robert, sé que has hablado pues, de reptiles, de todos estos que hay por ahí saboteando, pero yo también he tenido encuentros metafísicos con algunos de estos, particularmente les quiero poner nombre para quitarle el poder precisamente Satán y Lucifer, que actúan de alguna forma movilizando arcontes, movilizando entidades y que, como están muy presentes en el imaginario colectivo a través de películas, como que cuando tocas esto hay un miedo como que resuena cuando hablas con la gente, pues esto me supera, esto no. Ahí, entramos con una lucha de poder entre batalla entre bien y el mal. Estas entidades, ¿tú cómo las ves? Bueno, Pedro también, ¿cómo las veis? O sea, vinculadas a alguna raza diferente, Anunnaki, reptiles, o como un egregor. Yo particularmente las veo como un egregor de la psique humana. Le hemos dado tanto poder que gracias al poder que le hemos dado existen. Si les quitamos el poder dejan de existir. ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí que tienen existencia propia y que en todo caso el egregor lo que hace es alimentarlas, pero que ya existen y muchas son previas al ser humano. Creo que la figura de Satán puede ser como una ejemplificación de una manera de personalizar cuál es la conciencia oscura y cuál es su juego. O sea, que al igual que lo divino trata de convencerte de que vuelvas a la luz, lo satánico es lo que te convence de que sigas en la sombra. Entonces te tiene que tentar pues, cosas que son regresivas, cosas que te llevan hacia la materialidad, cosas que te llevan a descender vibratoriamente, a convertirte en alimento de otras entidades. ¿Y cómo te convence? Dándote otro tipo de alimentos. Si yo te voy alimentando, por eso la gula, la lujuria, todo eso yo te doy y te incentivo las pasiones bajas para que bajes, para que energéticamente te individualices más, para que te separes más del uno, para que te separes más del amor y acabarás volviendo a la fuente, pero volverás por el camino de abajo, por el nodo sur, por así decirlo, te vas por el otro lado. Si quieres ir por el nodo norte, pues volverás a la fuente restituido y cada vez hermanándote más, uniéndote más, conectando más con los otros. O puedo volver separándome cada vez más de los otros. Entonces creo que lo satánico sirve como una manera de personalizar, ya que nos gusta personalizar las cosas, a la gente le gusta decir el presidente, el malo, el no sé cuántos. Creo que es una buena figura para esto, para encarnarlo. No lo he llegado a encontrar a Satán en el astral, lo he buscado.
para echar unas charlas, a ver qué me dice, a ver qué me cuenta, pero no lo he llegado a encontrar. A lo mejor tiene otro nombre, ya iré probando diferentes, Lucifer, todo esto, a ver qué me dice. A lo mejor responde a uno, pero como digamos, un demiurgo, alguien que hable, que sea como el personaje que encarna y que representa el heraldo de la oscuridad, no lo he encontrado como tal. Pero bueno, lo voy a buscar, a ver si lo encuentro. Si no, todas las otras entidades regresivas, hablamos de reptiles, hablamos de arcontes y demás, vienen a representar simplemente aquellas que han escogido una polaridad del servicio a uno mismo, aquellas que han escogido esa polaridad de quiero individualizarme más, no tengo ganas de volver a la fuente desde la cooperación y desde la unión, sino desde la supervivencia, desde la lucha, desde el yo soy regresivo, que es yo soy cada vez algo más pequeño en lugar de ser cada vez algo más grande. Yo es que, bueno, me ha sucedido, pues, no suelo contarlo, pero por nada le poder a esto, pues un día me levanto yo por la noche, creo que se lo comenté a Pedro un día, o sea, me levanto yo y noto, pero vamos, noto como un montón de parásitos, cosas verdes encima, o sea, y casi que no podía ni respirar, casi que ahogándome, y entonces noto los riñones súper vibrando, súper densos, súper, pues estoy lleno de miedos, obviamente, y noto al lado la presencia de pues de Satán. Y entonces yo, ¿pero esto qué es? O sea, y en cuestión de segundos fue, pues, yo no sé qué estáis haciendo aquí, pero es que a mí nadie me quita mi energía. O sea, no te quedan 2 telediarios, lo que seas, no tienes ningún poder. Pero sentí claramente eso. Estaba en duermevela, ¿sabes? Que no tenía la mente totalmente consciente. Pero lo que sí sentí fue que aquí yo no soy alimento de nadie. Y fue eso, o sea, fue pensar eso en cuestión de microsegundos y ya, pues bueno, puedo seguir durmiendo tranquilamente, porque se disipó totalmente la energía. Entonces, esos son ese tipo de cosas. Y también en consultas, en terapias, me encuentro cuando aparecen en pacientes que vienen con temas, pues igual de gula, de lujuria, temas con la alimentación o la sexualidad, suele aparecer este tipo de imagen. Entonces, por eso digo, esos son mis encuentros. Entonces, hacemos un protocolo de empoderamiento, de corte, como para que la persona se empodere y deje de dar poder a sus propias caídas y a eso externo, si es externo, ¿no? Yo ahí no entro porque yo te digo, mis encuentros son más fortuitos. No los busco, pero me los encuentro. Eso es divertido encontrárselos. Yo creo que es una experiencia interesante en este mundo poder encontrarse con las entidades sombra y verlas. Primero, por saber que existen y segundo, por ver que no tienen ni media hostia. O sea, que eso está muy bien por las dos cosas. Exactamente. Entonces, hombre, las que yo me he encontrado me han hecho alguna cosa que flipas, ¿eh? No sé, igual como soy plutoniano o qué, me viene no sé quién ahí. Sabotear internet. Hay algunas que, hostia, que imponen, ¿eh? No sé, bueno, eso cada uno con sus historias, ¿no? A mí me gusta el libro ¿no? De las tablas esmeralda de Totel Atlante, ¿no? Que habla del origen de y curiosamente coincide con lo que veníamos diciendo algunos de que no es que estén aquí desde hace 400.000 años, como decía el Zacharias Sitchin y todos esos, sino que empiezan justamente con la Atlántida. O sea que, según este libro, diríamos que varios seres humanos les abrieron la puerta, los llamaron. Entonces, como que ellos vinieron por la llamada de la humanidad, por la caída de la humanidad hacia un ciclo oscuro. Entonces, ellos han colonizado la Tierra durante un ciclo oscuro de 13.000 años. Entonces, varios seres humanos se abrieron a colaborar con ellos, a hacer rituales de sangre, sacrificios para hacer las entradas y salidas y para ir manteniéndose en el poder, ¿no? Un poco esa es a mí me resonó mucho cuando lo leí en Totel Atlante y como ya también me resuena lo de que ellos solo están durante 13.000 años y que ahora ya se van. O sea, no creo que hayan estado antes de los 13.000 años. Pero claro, si tú vas leyendo canalizaciones, unos te dicen que no, que estuvieron antes que el ser humano, otros te dicen que después, otros que no sé qué. Entonces, bueno, pues a mí me resuena que empezaron con el ciclo oscuro, porque antes había una era gloriosa, hay un humano original, no manipulado, hay unas eras doradas anteriores donde ellos no estaban, ¿no? Por eso creo que ellos vinieron después. Sí, desde luego con Lemuria, la Atlántida, cortes de ADN, todo lo que ya sabemos. Pues yo creo que también resuena un poco con eso, Pedro. Y yo creo que una clave fundamental es conectar con el yo soy. A mí el yo soy, los decretos, yo soy la luz, yo soy Dios, yo soy la abundancia, yo soy el amor, yo soy una alegría. Esos decretos te ayudan a empoderarte, a sentirte como parte de un todo. No es yo soy ego, separación, no, yo soy
total, o sea, yo soy completo. Y Robert, ¿tú cómo lo ves, estos decretos para Sí, yo recuerdo hace muchos años que empecé a leer Saint-Germain y cuando empecé a escuchar el Yo Soy, hostias, esto me resuena muchísimo porque es también una manera impersonal. O sea, yo soy significa yo soy conciencia. No soy yo soy Robert o yo soy Pedro o yo soy Andrés. No, estoy hablando de yo soy conciencia. Es decir, que remite y apela a lo más íntimo y real que hay en ti. Porque toda tu estructura corporal empieza con el nacimiento y acaba con la muerte. Pero el yo soy es algo más profundo, es lo que yo soy independientemente de lo que pasa. Es un poco lo que decía Descartes con el pienso, luego existo, o más bien soy autoconsciente, por lo tanto existo. Es una formulación más filosófica y algebraica de lo que es realmente ese yo soy. El yo soy realmente soy presencia. Hay una presencia, eso es innegable, es la mayor evidencia, la única certeza que tenemos es que yo soy. Que soy algo, no sé ni qué cojones soy, no tengo ninguna certeza de cuáles son los atributos, porque todo se puede deformar según el relativismo subjetivo de cada uno, pero que hay conciencia y que esa conciencia se percibe así muy percibe otras cosas, eso es el principal punto de ancla, el principal punto en el cual se puede empezar a arrancar todo. Que somos algo, eso lo tenemos claro. Por eso me parece un decreto muy poderoso si luego además le añadimos otros atributos que nos interese adjetivar y potenciar. Como por ejemplo, yo soy luz, yo soy presencia, yo soy la única autoridad en mi realidad, etcétera, etcétera. Entonces, arrancar cualquier decreto desde allí tiene un poder tremendo. Yo cuando empecé, insisto, con los decretos de Saint-Germain, me daba cuenta del poder tan brutal que podía generar en mi vida. De, wow, es que, ¿cómo no he conocido esto antes? Empezaba a decretarlos de verdad, de corazón, y empezaban a pasar cosas. O sea, me llegaban libros, me llegaban informaciones, me llegaban intuiciones, me volvía arrolladoramente implacable en cualquier cosa que hacía. Entonces, empezar desde allí, arrancar desde ese lugar, es prácticamente garantía de éxito. Por eso, cualquier persona que utilice ese tipo de decretos ya ha dado un gran paso. Luego hace falta depurar y pulir, pero desde luego, para empezar, ya es un gran avance. Ya he visto que muchas veces Pedro habla del yo soy en su canal de Telegram y en sus vídeos y demás. O sea, que estoy al tanto de que lo usas con frecuencia. Sí, pero sobre todo a raíz de los eclipses estos. Hace muy poco que me vino la revelación yo soy, es decir, yo el yo soy lo utilizaba antes, luego lo dejé de utilizar y ahora con estos eclipses, sobre todo el de Géminis que me tocó mi ascendente, me hizo una comprensión de Géminis, del yo soy, muy fuerte, ¿no? Entonces, pero desde un enfoque más, no, sin peros, o sea, es un yo soy. Es decir, la utilización del yo soy sin nada más. También es súper potente, como el Soham que utilizan en India, ¿no? El yo soy eso. Entonces, la afirmación de yo soy, como lo que decía Nisargadatta, ¿no? Mantente en un sentimiento constante de yo soy, ¿no? Para generar para ser consciente de la no dualidad, ¿no? Entonces, claro, a veces, ay Dios, por favor, Dios, ayúdame, no sé qué, eso sería más dual, o como hacen en los Krishnas, Krishna te lo entrego, que también es dual. En cambio, si tú dices, yo soy la presencia divina protegiendo a los niños de la tierra, hay un empoderamiento, ¿no? Entonces, el mantra, por ejemplo, cuando tú haces Om Namah Shivaya, en realidad también es yo soy, es la intención, también, o sea, si tú lo haces, o sea, lo arcóntico sería la intención dual de un Shiva que está fuera de mí, pero si Shiva es yo soy, o Krishna es yo soy, o Om es yo soy, desde la no dualidad, funcionan. Entonces el yo soy para mí es un empoderamiento, es decir, bueno, yo creo como yo soy la realidad que quiero, pero me afirmo en conexión con el universo entero sin ser un ser separado, ¿no? Sí, curiosamente que digas eso, Pedro, es que me parece súper curioso. Justamente estos días estaba reflexionando acerca de eso. Es que todo lo que la presión social, que lo cuenta mucho Robert, la presión social ahora que tenemos, y de los artilugios, los móviles, las redes, las conexiones, todo nos lleva a estar muy pendiente del mundo de fuera. Y yo creo que eso es algo que aprovechan, por supuesto, pues, Lucifer, Satán, todos los arcontes, reptiles, todo, para sentirnos separados y dependientes del mundo exterior. El yo soy como que nos reconecta con nuestro mundo interior, con quiénes somos realmente. Yo creo que cada día, de alguna forma, habrá una correspondencia entre la realidad interna y la realidad externa, por lo menos los que queremos la bondad, el amor en el mundo, la sensación del planeta, vivir en paz, en alegría, que no nos toquen los cojones con cosas creadas ni de este estilo. O sea, yo lo veo así, desde luego. Me quedan solo 2 temas en el tintero que los quiero tocar rápidamente para ya irnos a cenar. Uno, la creación del sistema solar. Es algo súper complejo que bueno, los astrofísicos tienen su visión, esotéricamente hay un montón de visiones. Yo la visión
que tengo es que es un mecanismo que tiene un propósito específico y que hay versiones también que dicen que se ha intentado ya varias veces hacer el propósito que la Tierra tiene o lo que el sistema solar tiene y que luego se han introducido pues, sistemas de control. Hay teorías de la Luna, de Saturno, como que establecen un control sobre nuestro psiquismo. ¿Vosotros cómo lo veis esto? Si entramos desde la lógica astrológica, Luna y Saturno representan dos polos de una misma moneda que tiene que ver, desde Saturno sería la parte del control externo y la Luna el control interno. Entonces, normalmente las élites nos someten siempre a estar en esta polaridad. Si yo me coloco en posición de niño, yo tiendo a proyectarte a ti que te pongas en posición de adulto, pero pasa al revés. Si yo me pongo muy adulto y limitante contigo, tú te vas a reaccionar de manera niño. Entonces, es un juego Saturno-Luna. O sea, digo, no, esto no. Tú te vas a poner, joder, déjame en paz, yo haré lo que quiera, me pondré en plan niño y reactivo, porque es la manera natural de generar esa polaridad. Entonces, tiene mucha lógica que si hay dos planetas o arquetipos que tienen que ser parasitados o utilizados por las diferentes gobernantes o gobernadores o arcontes a nivel energético, sean Saturno y la Luna, porque van a proyectar y van a representar aquello que les interesa, en este caso, generar en nosotros. Primero, el sentimiento de impotencia que se genera desde la Luna respecto a Saturno. O sea, yo me situaría en el poder de Saturno y metería mucha fuerza para que la gente esté en la Luna. Entonces yo soy el que tiene el poder, el Estado de hecho representa a Saturno, representa el que gestiona, el que tiene el control, el que pone los límites, el que te dice lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, a qué hora puedes salir a la calle, y dejo que la sociedad se quede en un lugar lunar, en un lugar pasivo. Como si yo soy un bebé y tengo que esperar a que mi mamá pues, me ponga el biberón o me quite el chupete o me cambie el pañal. Entonces, estamos todo el rato en esa polaridad. Entonces, si hay algún tipo de manipulación, tiene que hacerse a través de esos dos arquetipos. Por eso se dice que la Matrix arcóntica empieza en Saturno. Bueno, tiene sentido. Si tuviera que coger un arquetipo para dominar la sociedad, sería Saturno. Incluso añadiría Plutón también para hacerlo desde una connotación todavía más siniestra y más sibilina, porque Saturno es demasiado evidente, mientras que Plutón puede actuar de una manera mucho más retorcida y más indetectable. Entonces, por eso, cuando esos dos planetas se juntan en el cielo o hacen cuadraturas u oposiciones, es cuando tenemos los movimientos de ficha más agresivos de los sistemas hegemónicos. Y es ahí donde nosotros podemos también darles la vuelta a la tortilla y decir, no, tú me quieres imponer un sistema de control, pues yo te respondo con un sistema de control interno aún mucho más fuerte. Entonces, a ver si puedes conmigo. Y esa es nuestra también batalla social. Pero bueno, no sé si me he desviado un poco del tema, a ver qué dice Pedro. A ver, Saturno y Plutón sería como el Saturno el negro y Plutón el rojo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Valdeán de Mágico hablaba mucho de los rojos y los negros, ¿no? Valdeán de Mágico para mí es un genio loco, ¿no? Que va soltando y algunas dices, hostia, esto está interesante, ¿no? Entonces, los rojos y los negros, Saturno y Plutón. De hecho, si miras, por ejemplo, la película El Muro de Pink Floyd del año 82, Saturno y Plutón, los martillos eran rojos y negros, ¿no? Como la película V, que también salió con Saturno-Plutón en 82, que también es el rojo y el negro, ¿no? Pero yo creo que, hablando justamente de esto de la presencia yo soy, por mucho que el sistema quiera crear el transhumanismo y todo eso, todas estas cosas, quiero decir que yo soy una persona que creo en la naturaleza, en la Pachamama, en la Madre Tierra, en la conexión con la Tierra, en lo que es natural. Para mí eso es real. Tiene una frescura, una vida, una sabiduría que está muy viva, ¿no? Y entonces el hecho de que quieran hacer lo que nos quieran hacer, en todo caso, afecta a los instrumentos. O sea, la esencia es inmortal y eso es lo que creo que tenemos que tener claro, que conforme nos vamos uniendo más a quien somos en esencia, somos indestructibles. Entonces, por mucho que intenten hacer hombres robots y no sé qué, eso es temporal. Si es que sucede, que lo pongo en duda, pues igual sucede un año o dos y luego se va a la M, porque ya, por ejemplo, los 5 gatitos están empezando a querer acabar con eso en diferentes lugares del mundo, como en Israel, por ejemplo, que me hace mucha gracia, que son los principales desarrolladores y luego ellos, no, nosotros no, que somos los del Yabdalaot, que tenemos la protección de la sombra de Saturno, ¿no? Y entonces lo que quiero decir es eso, que al fin y al cabo, ¿qué pueden dañar? Lo temporal, pueden dañar, pero luego se muere, ¿no? El cuerpo físico muere y el alma vuelve. Entonces, son daños temporales, pero la esencia no la pueden dañar. Entonces, la forma, sí, la forma es impermanente, es mutable, pero el miedo es el apego a la forma.
El miedo es el apego a la forma. Entonces, por eso insistimos tanto en conectar con la esencia divina, porque la no forma es indestructible y al fin y al cabo somos no forma y la forma es simple manifestación, es un juego sagrado, es un juego, pero es un juego. Entonces es un poco practicar un poco el desapego a todo lo que está pasando a nivel mundial, porque al fin y al cabo la gente que muere, bueno, pues muere, ya está, mejor que están. Un saludo a Nelson Michael, ¿no? Por ejemplo, que se pasó al más allá y digo, pues está mucho mejor que nosotros. Y a lo mejor desde ese plano puede actuar con más fuerza, lo que sea, ¿no? Pero ¿qué es eso? Que en ese sentido yo soy más del chamanismo, ¿no? De las fuerzas de la naturaleza. Yo creo que el universo es como lo vemos, no sé, creo en la tierra esférica, ¿no? O sea, mi luna en Capricornio, según qué teorías, le cuesta mucho lo del domo y todo eso. Yo creo más bien en la tierra esférica, los planetas están donde están, son esféricos y la naturaleza es algo vivo y que la Matrix en todo caso son los engaños de la percepción dualista, la percepción materialista, creer que Dios está fuera. Los engaños de las religiones, de la televisión, ahora pues el 21 de junio en vez de ser una celebración chamánica sagrada es un Amazon Prime Day, ¿no? Y todos a comprar, y la Navidad igual, ¿no? Es la sustitución de lo sagrado por... Eso es Matrix, ¿no? Sustituir lo sagrado por lo robótico, por lo mecanizado, por lo antinatural. Y para mí el hecho... La pista de que me da de que la naturaleza es real es cómo atacan a la naturaleza los de la plutocracia. Y si la atacan es porque es enemiga de sus planes, ¿no? Sí, curioso. A mí, yo ese ataque... Bueno, yo soy de la creencia, yo que tengo creencias súper complejas, pero yo soy de la creencia que el sistema solar es artificial, que es creado, pero también creo en la conexión con la naturaleza, como dices Pedro, o sea, que el ataque realmente es a la madre, que es a la madre universal, la madre cósmica, que es el sentimiento de amor incondicional, cuidado a nosotros, que eso tiene un reflejo en la naturaleza. Yo lo veo así, no sé cómo lo ves tú, ¿no? Hombre, evidentemente, todo aquello a lo que atacan es porque va contra sus planes. A ver, eso es lógica ya aristotélica básica. Y evidentemente la naturaleza es uno de los puntos y todo aquello que tiene luz. Entonces, el tema siempre es el siguiente. Atacarlo lo suficiente para tenerlo doblegado, pero sin eliminarlo completamente. Lo mismo que la farmacia, que lo que hace es enfermarte sin matarte, porque muerto, pues no consigues producir nada. Entonces, la gracia siempre es eso, tener a la especie humana doblegada, pero no eliminada. No tiene ningún sentido acabar con la gallina de huevos de oro. Cuando tienes una granja, lo que quieres que el animal pues esté produciendo, esté rindiendo y luego comértelo. Pues esto es lo mismo. El comérselo es que vayamos produciendo y generando. Si no produces y no generas, no sirve absolutamente para nada. En todo caso, como hay planes aparentemente de acabar con mucha parte de la población, puede ser que en un momento dado aceleren y vayan un poco más a saco. Pero realmente van a por lo natural, pero sobre todo van a por lo espiritual. Y para mí ese siempre es el punto principal. O sea, donde no ha habido absolutamente ninguna duda, porque siempre el discurso ecologista está allí. Entonces, de alguna manera u otra, hago una cosa y digo otra. Pero con lo espiritual vamos a saco. Allí no hay ningún tipo de tregua. O sea, las élites, aunque sea de boca y de discurso, defienden la naturaleza. Pero lo espiritual no. Lo espiritual, como mucho, se acepta una religión canónica que está más polarizada y más dualizada, o sea, que es todo, pues Dios, que Dios nos salve, que Dios nos bendiga, que Dios haga tal, o sea, completamente dual. Pero realmente el empoderamiento personal y espiritual, eso sí que es el némesis y la antítesis de lo que cualquier élite globalista ha querido nunca jamás. Ni uno solo de los estudios académicos que se pueden tener en una universidad buscan el empoderamiento del ser humano, ni uno solo, pero es que ni remotamente ni de casualidad, todo absolutamente viene a desprestigiarlo. Incluso cuando se potencian artes marciales que pueden ser de autodefensa, se plantean en plan luchar y pelear y hacer competiciones para cargarse al otro, o sea, nunca para beneficio del propio individuo, para que se sienta más fuerte, para que espiritualmente esté sano, para que aprenda a estar atento, para que aprenda a ver la vida con otros ojos. Todo es, como mucho, para destruir al otro. O sea, si te doy fuerza, que sea claramente para destruir al otro. Por eso el servicio militar también para matar a otros, nunca como autodefensa, nunca, por ejemplo, para defenderse de las inclemencias de la naturaleza, para sobrevivir en el bosque, nada de eso. Entonces, lo que para mí sí que es la verdad indiscutible es que quieren acabar con todo lo que sea el poder humano. O sea, que el ser humano, que el ser borrego, sea simplemente alguien dócil, débil, productivo, que no se queje y que esté completamente hipnotizado siguiendo las órdenes MK Ultra que nos han instalado durante años. Totalmente. Y ya para acabar y si irnos a cenar,
último tema de cierre, casa 12. Es mi método de trabajo, la terapia regresiva que utilizo. Quiero saber vuestro enfoque de la casa 12, porque es como el pozo del inconsciente, es como espejo de la casa 6, no hay tiempo. En la casa 6 sí tenemos tiempo, organización, estructura, que es la casa de Virgo. Casa 12, casa de Piscis, vinculada a Júpiter y a Neptuno también, que hemos hablado de ello. Entonces, de alguna forma, como estamos comenzando la era de Acuario, finalizando la era de Piscis, para mí también es como un cierre de ciclo espiritual, sistema de creencias, y que nos vincula al Cristo interior, Jesús de Nazaret, como una posibilidad que tenemos todos de realizar nuestros propios milagros personales. ¿Lo veis eso en el ámbito de la casa 12? ¿Veis posibilidad de que el día de mañana podamos hacer milagros reales, físicos, tangibles? Bueno, la casa 12, como es la última del zodiaco, es la que compendia todo aquello que no ha podido tener manifestación en las 11 anteriores. Por lo tanto, lo milagroso, lo extraordinario, aquello que se escapa de todo tipo de control, está obviamente en la 12. De hecho, las personas que tienen mucha energía en la 12 siempre están al servicio del colectivo. O sea, es aquello que es como si fueras un soldado del 1. Entonces, si trabajo para la unidad, trabajo para la fuente, toda mi vida está orientada al servicio. Pero es una persona que está con mucha energía en 12, o todo lo que está en la 12, te lleva a cierta desubicación existencial inicial, porque al final lo que vas a hacer es ocupar aquel espacio que sobra. El que nadie ocupa, ese lo ocupas tú. El que nadie lo quiere, ahí me pongo yo. Y entonces sientes una llamada muy fuerte y además hay algo muy sencillo cuando tienes mucha energía en casa 12 y es que si tú fuerzas las cosas no sale absolutamente nada, pero cuando todo te viene dado tienes que cogerlo, tienes que tomarlo, porque entonces vas a ser asistido por una cantidad de fuerza tremenda. O sea, notas que el universo te ayuda o que el universo te sabotea de manera increíble. Por eso también está muy asociada en la astrología tradicional al infortunio, porque es verdad que cuando tú intentas hacer algo que está muy fuera de tu camino de servicio hacia la humanidad, el nivel de dificultades y obstáculos que te encuentras es surrealista. Yo he hecho muchos experimentos, yo que tengo el sol en casa 12, he hecho muchos experimentos en mi vida, forzando las cosas a ver qué pasaba. Y me había encontrado situaciones tan surrealistas que no se podían ni creer. Digo, ¿cómo puede ser que forzando las cosas, algo de lo que me debía salir muy fácil, que lo tengo todo a favor, cómo puede ser que no lo consiga? Era absolutamente surrealista. Y al revés, cuando he seguido la llamada, he seguido la intuición, he seguido el camino del servicio, todo se me ha puesto tan de cara que también es igual de surrealista. De hecho, cuando empezó todo esto en marzo de 2020, yo sentí la llamada. Digo, vale, ahora es el momento de salir, porque nadie está ocupando el espacio que yo intuyo que habría que ocupar alguien. O sea, alguien tendría que estar no solo dando un mensaje antipandemia, sino ya de empezar a agitar conciencias y hablar de temas espirituales, porque estábamos entrando en una dictadura científico-sanitaria muy fuerte, donde ya aparentemente el cuerpo físico era simplemente materia y que no hay ningún remedio contra el bicho innombrable. Y digo, ¿cómo puede ser que estemos tan absolutamente desconectados del paradigma espiritual y que nadie se esté atreviendo a hablar claro? Yo estaba esperando pues que las personas que estaban o tenía como referentes en el mundo espiritual dieran un paso al frente, que dijeran algo, que se mojaran. Y los noté tibios. No noté una implicación de, bueno, vale, pues todo lo tomamos. Incluso muchos aceptaban que, bueno, que podía existir un bicho, que tal vez estaba infectando a la gente. Digo, ¿pero qué cojones? Digo, aquí no me hagas lecturas espirituales. Nos están metiendo una dictadura. Que alguien diga algo. Entonces digo, bueno, pues lo hago yo. Y entonces, en cuanto empiezo a hacerlo, todo me favorece, todo me va rodado, todo me va perfectamente. Digo, vale, me tocaba hacer esto. Entonces, eso para mí es la casa 12. Estar al servicio del universo, estar al servicio de lo que toca en ese momento. En ese sentido, tu vida más individual, tu libertad más personal queda un poco reducida y está más a expensas de lo que te toca en el colectivo. Por eso yo ya me sé perfectamente que mi vida tiene que ir orientada hacia el servicio a la humanidad y cuando lo hago todo me va muy bien y cuando no lo hago todo me va fatal. Así que la casa 12 es la apertura hacia el uno, la apertura hacia la conciencia máxima. Y claro, no es algo fácil de habitar, pero puede ser muy agradecido si lo entiendes. Sí, por experiencias de vida yo coincido totalmente. O sea, lo mismo. Cuando he intentado forzar las cosas, pues, sale todo mal. Cuando presto atención a las señales y, bueno, por aquí, bueno, vengas por aquí, pues todo sale, tienes una fuerza de apoyo impresionante. Es la fuente apoyándote. Exacto. No sé cómo lo ve Pedro. Bueno, si queréis saber la casa 12, por ejemplo, Robert, tú tienes todos los planetas en 12, ¿no? Esta revolución solar, este año.
Prácticamente O sea, todo. que ya observando a Robert vemos cómo va, ¿no? Lo canalizar, servicio, ser recipiente de una llamada de un sector del inconsciente colectivo, todo eso, ¿no? Y también la casa 12 es un cierre, ¿no? Y muchas veces, claro, el cierre es un final, pero el final precede a otro principio en una nueva escala de la espiral. Y eso es lo que muchas veces en el Advaita, por ejemplo, en la no dualidad, no se acaba de comprender, sobre todo el más hindú, ¿no? Que no, me fundo en la trascendencia y se acabó. Estaría por ver. Seguramente se acabó en el no tiempo, pero en algún momento habrá un latido de la Shakti, de la diosa, que te dirá, oye, tú, venga, para afuera, a volver a entrar en otro ciclo evolutivo, ¿no? Entonces, a veces la trascendencia es muy neptuniana, casa 12, Neptuno, Piscis, y es muy, no, esto es el fin, no hay juego, nadie se mueve, nada sucede. Al fin y al cabo, sí, bueno, en la trascendencia, ¿no? Pero lo que viene a traer la era de Acuario es la multidimensionalidad, ¿no? Ese Urano del conocimiento multidimensional, ¿no? La ciencia cuántica y todo eso. De hecho, ahora está empezando a hablarse de astrología cuántica, que también la astrología evoluciona, no se ha quedado en la época de los Lis Green y todos estos, ¿no? Están saliendo nuevas canalizaciones con nuevas interpretaciones súper interesantes de la astrología, que hasta a mí me están sorprendiendo también. Y es un poco eso, la casa 12 es la mística, es la espiritualidad. Yo todas las consultantes que tienen Neptuno en la 12, casi todos son videntes, tiran el tarot o tienen algún tipo de servicio. La casa 12 es muy misteriosa y ahí sí que hay una gran diferencia entre la astrología clásica y la moderna, ¿no? Porque la clásica maldice a la casa 12, ¿no? Y a la 8 también maldice a esas casas, ¿no? Como son casas de enfermedades, de aislamiento, de enemigos ocultos, que en cierta manera podría llegar a ser eso, pero es mucho más. O sea, es la conexión mística, es la no dualidad, es la disolución de las fronteras, es la disolución del ego, es la expansión de la conciencia al más allá también. Son las experiencias cercanas a la muerte, son los finales, las despedidas, ¿no? Pero sí hay que entender que después de un final siempre viene un principio, ¿no? Aunque el final se quede en la temporalidad, el alma individual llega un momento que dice, bueno, vamos a volver, ¿no? Es como el pralaya, ¿no? El momento en el que el universo se recoge sobre sí mismo y se queda en un estado de no tiempo y todos somos ese no tiempo y esa no dualidad, esa quietud, pero llega un momento que vuelve a palpitar y se genera el Big Bang, que sería Aries en un nuevo ciclo, ¿no? Un poco eso. Sí, pues yo creo que me acaba de venir otro tema que lo siento, que no puedo dejar de tocar. Es que me ha venido justo, según hablamos en la casa 12, no puedo dejar pensar en los extraterrestres y en el tema del Pentágono clasificando ahora o desclasificando información muy Acuario y muy Piscis, desde luego, que ya tienen un año en esto y se queda como en un segundo plano en todas las noticias. Es como más, se le da un poco más de fuerza en Estados Unidos, pero en Europa aquí prácticamente es cero. Entonces, ¿puede salir algo positivo de esto, aunque sabemos que la élite está detrás de esa divulgación? Pero ¿creéis que puede salir algo positivo de esto? ¿Tú, Robert? Como mínimo, el hecho de que amplificar la apertura mental y la conciencia de la gente. O sea, el abrirse a nuevas posibilidades, o sea, si se desclasifica y se admite algo, ya es algo. O sea, la mayoría de la gente ni siquiera está abierta ni siquiera a considerar ni a pensar nada que vaya más allá de los límites de su percepción o más allá de lo que le hayan contado académicamente o de lo que puedas leer en Wikipedia. No, Wikipedia como si fuera la verdad universal, como si fuera la fuente del oráculo de Delfos que te habla de la verdad revelada. Entonces estamos en un momento de fact-checkers y de gente que te dice todo lo que es verdad y lo que no. Entonces cuando se desclasifican archivos, ya vemos, la mayoría de la gente no hace ni puñetero caso. Porque ahí tenemos todas las operaciones que han habido de inteligencia que están aceptadas como reales, o sea, que no son teorías de la conspiración. Hay miles, ¿no?, de operaciones estas de manipulación, de engaños y de mecha ultras y tal, y la gente no las conoce. Las Speedwagon, las Warp, bueno, hay 50.000 de estas. ¿De qué ha servido que se desclasifique? Para el grueso del público, nada. Ahora, eso ya depende del trabajo de divulgación que hagan las personas que tienen más visibilidad para explicar esto está desclasificado y esto ya es oficial. Ya no estamos simplemente especulando, ya no son filtraciones de una persona que hemos sacado en regresión, ya no son canalizaciones de alguien, no son documentos oficiales que pueden estar evidentemente manipulados, pero ya por lo menos eso se puede utilizar en buena lid en una discusión y en la narrativa oficial. Ya no te pueden decir que eso no es verdad,
si es oficial, por lo menos para enfrentarse a personas normales y corrientes, eso es un dato válido. Entonces, todo lo que se pueda desclasificar, que no me he leído absolutamente nada, o sea, que no tengo ni idea de qué se ha dicho, de qué no. ¿Tú se lo sabes, Andrés? No me lo leí. Interpretación ufológica y empezó a hablar de, bueno, lo que luego habló Freixedo y otros, ¿no? Que yo no estoy de acuerdo con todo lo que dicen, ¿eh? Pero es muy interesante la teoría de que son entidades interdimensionales y que yo creo que va enlazado con el tema de los arcontes. Eso diríamos los oscuros, pero luego ya también creo que hay luminosos también. Sí, desde luego. Bueno, para no hacer el vídeo muy largo y para, como ya hemos cerrado con el tema de la Casa 12, que quería cerrar con ese, pero me ha venido por algo será. Daros las gracias, Pedro, por tu tiempo, por la agradable conversación. Espero que los que veáis el vídeo lo disfrutéis. Muchas gracias, Robert, como siempre. Y esto para nosotros es como una especie de cierre del canal, de la parte astrológica del canal de las buenas noticias, porque ya estamos dedicados cada uno a proyectos personales. Y que muchas gracias a Julián Millán por todo su esfuerzo y a todo el equipo de colaboradores, que un abrazo de corazón. Gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo a todos. Hasta pronto.